Muy bien, estamos en línea de comunicación con el doctor Charles Rodas, psiquiatra, doctor en psiquiatría, salud mental. ¿Qué tal? Buenas tardes a través de Radio Fortaleza, FM 87.7 de la ciudad de Caguazú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Catalino. Buenas tardes a la querida Caguazú como departamento y a Caguazú como ciudad. Y aquí estamos para responderte en lo que creas conveniente. Bueno, con relación a esta nota que van a estar presentando, doctor, me gustaría conocer un poquito. Están descontentos aparentemente con los, en este caso, con el Parlamento. Sí, mira, esto tiene una larga historia. Acá hay un anteproyecto que presenta la senadora Samaniego del Partido Colorado en el 2017, más o menos. Y esto tiene una primera disputa larga durante 18 y 19 entre la posición del hospital psiquiátrico y la posición de los que estamos contra el encierro como la medida fundamental del tratamiento de los sufrientes mentales graves. Después el Parlamento lo enfría, como lo dicen en términos políticos, o lo encajona, como dicen en términos del Ministerio de Salud, y lo reabre hacia final del año que feneció 2021. Y bueno, nosotros seguimos disputando esto, acercamos nuestras posiciones a la Comisión de Salud del Parlamento, y cuando ya teníamos arreglado el 90% del anteproyecto en acuerdo y un 10% en desacuerdo, y cuando estábamos en esa fase final, el Ministerio de Salud, usando el lenguaje político, patea el tablero y tira un nuevo anteproyecto de ley, lo que ya no da tiempo para su discusión. Y prácticamente, siguiendo el lenguaje político, le baja la línea a los señores parlamentarios para que los mismos aprueben el proyecto enviado por el Ministerio de Salud a la medida del hospital psiquiátrico. Quiero dar lectura un poco sobre esta nota, doctor, si hay que disponer de tiempo para escuchar un poco esta nota que usted mismo me ha compartido. Dice: a los senadores, al Ministerio de Salud y a los PSI cómplices. ¿Qué es PSI, doctor? Psicólogo, psiquiatra y psicoanalista. Cómplices del atropello. Sobre el anteproyecto de ley de salud mental, es difícil mantener el equilibrio y cordura cuando uno está afectado por la actitud perversa, maliciosa, sin ningún atisbo de humanidad, como acostumbran los políticos y los burócratas de cualquier partido cuando defienden sus intereses sectarios, sus apetencias y sus simpatías sin ninguna cuota de reflexión. Qué poco serio es el Parlamento de la Nación cuando los presidentes de comisiones se pelean como niños celosos de estar en escena para liderar un anteproyecto de ley de salud mental, que presupuestariamente debe ser el menos codiciado de todos. Qué poco serios son los senadores cuando es sabido que no pueden manejar todos los temas, pero no escuchan a sus asesores, a los técnicos, a la documentación presentada, ni siquiera por un órgano creado por ley como el mecanismo contra la tortura. ¿Qué grado de supeditación tienen los senadores al Ministerio de Salud para olvidar el anteproyecto original trabajado por las partes en disputa por años y un acercamiento del 90% del articulado? ¿Qué poder tiene el Ministerio de Salud para que 2 semanas antes de ser tratado en el plenario acepten un anteproyecto diferente enviado por a la medida del hospital psiquiátrico? ¿No es esto una burla, una denigración, una bofetada, una descortesía, un poco de flema en la cara para 5 organizaciones y otros adherentes que trabajamos desinteresadamente día y noche por nuestros ideales, no por nuestros intereses pecuniarios? ¿Por qué los senadores aceptan que el Ministerio de Salud, como se dice en política, les baje la línea y ellos y ellas se acogen
mansamente. Como decía el recordado amigo y colega fallecido Martín Moreno, hay que preguntarse por sus manicomios mentales, los de Barrios, los de Cuerey y de muchos otras y otras conocedores de salud que hacen la vista gorda, pero también de alguien que lo desconoce todo del tema, pero asume el papel de mandadero, el senador Riera. Todos ellos que pregonan que la democracia debe ser participativa, nos hacen trabajar en su pseudo audiencia pública para después seguir las instrucciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Un ejemplo brillante de la sapiencia y coherencia de nuestros senadores, que entre paréntesis son nuestros representantes, aunque una vez asumido a sus curules, se convierten en autónomos y se desentienden de sus mandantes. Si lo aprueban, serán ellos cómplices de los vejámenes que se cometen en esta institución, así como la autoridad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quienes, cargados por la omnipotencia médica, siguen creyendo como el final del siglo XIX que los sufrientes mentales graves son todos incurables, violentos e incapaces. Por supuesto, los familiares de estas altas autoridades de la nación no irán al manicomio, sería una pérdida de estatus, irán a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Santa Julia, Los Pilares. Lo que no saben es que en cada psiquiatría psiquiatra y biologista y su empleada, la psicología académica se encontrarán con la misma ceguera de no poder ver la persona con sus conflictos, su historia, su contexto cultural, y reaparecerá la óptica manicomial de verlo como un cerebro enfermo, como catecolaminas y receptores alterados a la conducta como expresión final de lo que se ve y se desconoce en sus determinaciones. Todo ello debe ser ordenado acorde al orden de la psiquiatría académica oficial. La cátedra de psiquiatría de la Facultad de Ciencia de Medicina, Ciencia Médica. El manicomio y defiende a través de su titular la ciencia positiva, que todo lo vuelve objeto en el glosario diagnóstico y es ignorante de la subjetividad, y además lo aborrece. Ninguna palabra se escuchó de su titular sobre la vejámenes a los derechos humanos en el manicomio, la institución que lo formó. Voten, señores senadores, sean coherentes, voten acorde al inmediatismo, la ignorancia o el interés, voten por lo que les indica el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y mantengan el manicomio en su objetivo de encierro, incomunicación, inactividad y descomposición social. Voten ustedes por la mantención de los privilegios profesionales y por la condición inhumana, tanto en su trato técnico como la ausencia de rehabilitación de los pacientes internados. Voten por mantener la injusticia de que el manicomio nacional conserve más del 70% del presupuesto para la enfermedad, cuando en esa ley no hay nada de salud. No les puedo aval de modelo comunitario, quizá eso sea doloroso o peligroso para usted y les dé alergia. Atentamente dice, firmado por usted, doctor Charles Rodas, psiquiatra, salubrista, psicoterapéutica y psicoanalítico. Entonces está bastante molesto por lo que veo, doctor. Y si te imaginas que tenemos en esta lucha 30 años con diferentes periodos de compás de espera, pero este era el momento en que estábamos más cerca de llegar a algún acuerdo. Pero esta es la perversidad, la maldad. La maldad. Y claro, la maldad genera mucho dolor, genera mucha rabia, genera mucha impotencia. Pero la salud mental, la capacidad de salud mental que nosotros tenemos es de transformar esos episodios dolorosos en actividades constructivas. Y vamos a seguir luchando contra el manicomio, no solo que está en la calle Venezuela, sino contra el manicomio mental que tienen nuestros gobernantes. La verdad que sí, entonces no se van a dar por vencido, van a seguir luchando para que algo cambie con relación a la ley de salud mental. Así es, Catalino. De hecho, esa ley sale y se va al Ministerio de Salud, y es el Ministerio de Salud quien tiene que reglamentar
O sea, la población, de acuerdo a sus intereses, la gente común o profesional, se mueve y se desgasta para generar leyes. Pero una vez que la ley produce el Parlamento, se van a los ministerios y los ministerios hacen de esa ley lo que quieren. Realmente lamentable, doctor. Bueno, ojalá que se pueda, no sé, ya no hay tiempo entonces para poder llegar a un acuerdo. Ya van a estar aprobando tal cual como ellos quieren, entonces, doctor. No, nosotros, gran parte de nosotros, somos 5 organizaciones más 2 o 3 agregadas, somos como 8 organizaciones. Gran parte de nosotros no vamos a asistir a esa farsa. Vamos a denunciar por escrito, por oral, en la nación y fuera de la nación, y que cada uno cargue con su responsabilidad, y que ellos carguen con su responsabilidad de mantener otra vez 30 o 40 años el manicomio intacto en sus condiciones. Gracias, doctor, por atendernos, y yo creo que nosotros siempre vamos a tener el micrófono abierto, porque Aguazú, lastimosamente, nuestras autoridades no lo entienden lo que dicen los profesionales, así como lo decía usted en su carta. ¿Para qué le hacen perder tanto tiempo para estar trabajando sobre este anteproyecto y finalmente lo van a estar aprobando, lo que dice otra entidad, vamos a decirle, porque se guiaron por el proyecto que presentó el Ministerio de Salud Pública finalmente? Y eso es la muestra clara de la maldad, de la perversidad. El perverso es un sujeto malo, sádico, que genera sufrimiento en el otro. Esa es la jugada que hizo el ministerio, y esa es nosotros pedimos que se sostenga los años de discusión y que se apruebe sobre ese anteproyecto original. Pero el poder es el poder. Y la verdad que sí. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Catalino, por el espacio de siempre. Muy bien, así hablamos con el doctor Charles Roda, psiquiatra. Bastante currículum tiene el doctor Charles Roda. Sin embargo, están decepcionados justamente por el anteproyecto que habían presentado y que en este momento va a estar aprobado otro anteproyecto que presentó el propio Ministerio de Salud.